Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de literatura. Vamos a estudiar el tema del día de hoy acerca de la narración. Como ya sabemos, este tema se ha ido involucrando poco a poco en los temas que ya hemos venido trabajando anteriormente. En esta ocasión vamos a estudiar ya más a fondo en qué consiste la narración, sus elementos, cuál es la función más importante dentro de la literatura y poder adquirir práctica en lo que vendría siendo comprensión de textos. Vamos a empezar con un pequeño concepto acerca de la narración. ¿Qué es narración? Significa narrar, que es referirse a acontecimientos ocurridos en un determinado periodo de tiempo y pueden ser tanto reales o ficticios. Si hablamos de la narración en la literatura, constituye principales acontecimientos que se utilizan en las obras narrativas, en la cual estamos hablando de novelas, hablamos de cuentos y hablamos de leyendas. La narración es uno de los principales géneros literarios que surgieron modificando o modernizando al género épico, por la cual el género épico pues fue un género que consistía en contar hechos acerca de los héroes en sus hazañas. En el transcurrir del tiempo, el épico ha sido reemplazado por el género narrativo, y desde allí surgen lo que vendría siendo la narrativa como un principal elemento para contar historias. Dentro de la narración, ¿no?, para poder contar o narrar hechos a base de novelas, cuentos, leyendas, lo que vamos a tener en cuenta es sus principales elementos. Tiene 5 principales elementos que va a funcionar para contar estos hechos de forma ordenada, coherente y de manera más didáctica. El narrador, ¿no?, tenemos como principal elemento, ya sabemos que el narrador es el que cuenta la historia, el que narra los hechos de la historia, siempre en primera persona. Los personajes, estamos hablando de tanto principales como personajes secundarios. También vamos a encontrar personajes terciarios dentro de una historia de forma narrativa. El tiempo es importante porque el tiempo nos cuenta en qué tiempo o en qué situación ocurrieron los hechos. Podría ser en una época, podría ser en un año determinado. Aquí refleja el tiempo. El espacio es el lugar donde ocurren los hechos, ya sea de cualquier forma narrativa. Y las acciones ya vendrían siendo pues los acontecimientos que surgen dentro de la historia de forma narrativa. Tenemos clases dentro de la narración. Hablamos de 2 principales clases. Se divide en la narración subjetiva y la narración objetiva. La narración subjetiva es cuando la narración se hace en primera persona. Es decir, aquí tiene el papel importante el narrador, el que cuenta los hechos
y en los que él es también el protagonista. O sea, no solamente cuenta los hechos, sino que también el narrador es el protagonista de la historia. Es subjetiva porque estamos hablando de primera persona. Tenemos también la narración objetiva. La narración objetiva está en tercera persona. O sea, la narración está contada a manera de tercera persona. ¿Quiénes son las terceras o la tercera persona dentro de una narración? Pues el mismo narrador cuenta lo que ve, o sea, lo que sucede hacia otros. Estamos hablando del espectador. Aquí la narración objetiva es cuando el narrador cuenta lo que el espectador está viendo, lo que el espectador expresa su opinión. Eso es lo que es la narración objetiva y se va a dar en tercera persona. Tenemos principales obras narrativas, es decir, son las formas en la cual se presenta la narrativa, diferentes formas de textos. Tenemos la fábula, que es como primera obra, que en la cual la fábula, o sea, estas obras están a manera de narración. Las funciones, lo que lo diferencia son las formas de cómo representa o cuenta la historia. En las fábulas, por ejemplo, aquí la forma de cómo expresa la historia es a través de una pequeña narración en verso sobre hechos imaginarios, especificando, cuenta aquí le da vida a los animales, y a la misma vez esta narración pequeña escrita en verso pues nos deja una enseñanza, o también llamada moraleja, al final de este tipo de narración. Tenemos como segunda obra narrativa el relato. ¿Cómo se hace el relato? Es una pequeña narración en prosa, también es en prosa, que la cual cuenta hechos tanto reales como ficticios. No hay que olvidarnos que el relato está escrito en prosa. Ya sabemos lo que es una prosa. Es a través de un lenguaje literal donde nos permite contar una historia de manera natural. Tenemos también como tercera obra el cuento. El cuento es una narración de peripecias, es decir, de hechos en torno a un personaje. El cuento siempre cuenta la historia de personajes donde le da vida a estos, y a la misma vez cuenta en esa historia lo que los personajes son. Ese es un cuento. Bueno, también que sabemos que el cuento pues tiene inicio, nudo y final, ¿no? Esas son las partes de un cuento. Lo cuarto, o sea, la cuarta obra narrativa es el apólogo. Esta obra, llamada también composición en prosa, consiste en la intervención de animales personificados. Es como una moraleja, solo que aquí la diferencia es en prosa. En cambio la fábula es en verso. Entonces son diferentes. El apólogo también habla de animales, e incluso también la finalidad es
dar un mensaje tanto moral, o sea, una enseñanza, o una didáctica, no es una enseñanza. Entonces, la diferencia está en que la fábula, que también está a base de personajes en animales, está escrito en verso. En cambio, el apólogo, que tiene los mismos personajes en animales, pero está escrito en prosa. Tenemos como quinta obra narrativa la leyenda. La leyenda es una narración breve acerca de sucesos maravillosos. ¿Por qué nos dice que son sucesos maravillosos? Porque esos sucesos son sacados de la fantasía popular. Es decir, yo puedo contar una historia de un pueblo, pero lo puedo alterar a la fantasía. Quizá puedo crear personajes que no existen, en este caso míticos, para darle vida y así nazca una leyenda, donde cuenta la historia de hechos mezclando la realidad con la fantasía, o sea, lo transformamos. Sacamos algo de la realidad y lo transformamos en fantasía popular, es decir, acerca de un pueblo, de un lugar determinado, o de un personaje, también lo podríamos hacer. Y por último, como sexta obra, tenemos la novela. La novela es un relato dependiendo de lo que el autor nos dé. Puede ser una obra corta o también puede, más o menos llamamos pues a las páginas de 20 páginas, no sé, 15 páginas, 30 a lo mucho, 40, 50, 100 páginas, hasta los 500, 600 páginas, que sí existen obras. Por ejemplo, las obras caballerescas, como Don Quijote de la Mancha, es una obra muy extensa y que en la cual consta más de 500 páginas. Entonces, esa es una novela extensa. Y en la novela también cuenta hechos ficticios, donde le da vida a personajes que son imaginarios. En realidad la novela puede mezclarse también a la realidad. Existen diferentes formas de novelas, o sea, podremos contar una novela donde haya pura realidad y una novela donde mezcle. Es allí donde entra a tallar lo que vendría siendo dentro de la novela, pues una novela a base de drama, pero eso ya es aparte. El drama es muy separado de la narrativa porque el drama viene del género dramático. Y sabemos que el género dramático no solamente se realiza mediante la escritura, sino que se hace una representación escénica a través de los escenarios. Entonces, la novela puede llevarse a un drama. Yo escribo una novela y lo puedo llevar hacia un drama, pero son cosas diferentes. No es que la novela pertenece al género dramático, sino que lo transformamos a la novela para llevarlo a la dramática, es decir, a dramatizarlo, a representarlo. Yo puedo sacar una novela y lo puedo hacer a través de un drama. Las novelas suelen ser también puntos de la cual tiene finales tanto felices como tristes o una mezcla. Encontramos también ese tipo de novelas, o también se les llama los suspensos, que son aquellas novelas que dejan inconclusa las escenas, la escena final, y lo deja a la imaginación del lector, y eso abre campo a lo que vendría siendo la, que el mismo lector busque el final, o sea, como cree él que va a terminar. Entonces,
Y la novela es un poquito más extensa y más completa. Hasta allí estamos estudiando lo que es la narración. Entonces eso ha sido todo, eh, y hasta ahí hemos terminado. Gracias por su atención y nos vemos.